Pues continuando con el programa, tenemos el agrado de presentar a la conferencia titulada Vulnerabilidad Social, que será presentada por el antropólogo Luis Miguel Martínez Ordaz. Él es antropólogo social egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene 14 años de experiencia en la gestión local de riesgos y el manejo integral de desastres. Fue colaborador de la dirección del Plan Popocatépetl entre los años 1998 a 2010, al lado del maestro en ciencias y psicólogo Ramón Peña Melche. Es instructor y facilitador en materia de prevención de desastres y gestión local del riesgo, coordinador de gestión de riesgos y posteriormente encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil en la Dirección General de Protección Civil del Estado de Puebla. Entre las funciones está el diseño de planes de operación y atención de emergencias y desastres, de herramientas didácticas para generar comunidades resilientes con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos perturbadores, además de investigación en fenómenos volcánicos. Es egresado del Programa Nacional de Formación de Instructores en Protección Civil, CENAPRED, y la actualización del mismo. Entre sus participaciones destacadas se encuentra el taller de gestión local de riesgo impartido por la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina en 1996. También su participación en el taller Los desastres no son naturales, impartido por el Dr. Andrew Marsky del Intermediate Technology Development Group en 1996. Está acreditado como evaluador del programa Hospital Seguro de la CEGOV y la SINAPROC. Es responsable del equipo de trabajo de la Dirección General de Protección Civil para el diseño del Plan Integral de Atención de Emergencias y Desastres Naturales para el Estado de Puebla en el año 2012. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco la invitación a los organizadores del Congreso. Para mí siempre estos foros son bastante importantes, sobre todo para difundir estas cuestiones del trabajo social que se realiza desde el campo de la prevención, para el campo de la prevención de los desastres. Y bueno, cuando hicieron favor de invitarme, no sabía si titular esta exposición, se lo comenté a uno de los organizadores. Vamos a hablar, me gustaría hablar de la prevención de desastres como los emisarios de la muerte, pero de repente dije, se va a oír medio grotesco el título, ¿no? Digo, finalmente muchos de los que trabajamos en la prevención de desastres pues terminamos siendo algo parecido a los emisarios de la muerte, porque terminamos o empezamos diciéndole a la gente, si no te mueves de aquí, si no haces esto, si no haces aquello, te vas a morir, ¿sí? Pero no se trata de eso, se trata de más bien aprender juntos cómo autoprotegernos. Y bueno, algo importante, si puedes empezar a correr la presentación, algo importante es decirle a la gente cuál es el proceso adecuado para trabajar en la autoprotección y en la prevención. Entonces, bueno, a lo largo de estos 2 días y medio y lo que resta de la jornada del día de hoy, han estado hablando de lo que es la gestión del riesgo. Hay muchísimas definiciones, todos van hacia lo mismo. Aquí una más, ¿sí? que nos habla de que la gestión del riesgo, pues bueno, es un componente del sistema social, o debemos verlo como un componente de un sistema social que debe estar constituido por un proceso eficiente de planeación, como lo acaba de decir el ponente anterior. Todo debe estar fundamentado en procesos de planeación. ¿Cómo empezamos a trabajar o a conformar este proceso de planeación? Bueno, tenemos que llegar primero por la planificación, después un componente de organización, dirección, ¿sí? Y control. Como podrán darse cuenta, esto es un proceso dinámico cíclico. En todo momento debe estar implementado. ¿Para qué queremos ocupar o qué componentes debe llevar este proceso de planeación?
¿sí? Para que realmente sea eficiente. Tenemos que llevar a cabo un análisis y reducción de riesgos, manejo de eventos adversos y también contemplar la recuperación ante los fenómenos o ante los desastres que ya ocurrieron. Esto nos va a llevar a que tengamos una recuperación de memoria histórica para poder mejorar esos procesos. La siguiente, por favor. Y bueno, como se los mencioné, todos hemos hablado ya de lo que es la gestión del riesgo, sus componentes, qué acciones se deben tomar, ¿sí? Y bueno, pues para no quedar también en el hueco de las definiciones, bueno, pues la gestión del riesgo maneja 4 áreas, aunque de repente podemos hablar de 5, ¿sí? Pero en lo particular me gusta trabajar nada más con 4 áreas, que es el análisis del riesgo, la reducción de riesgos, el manejo de eventos y la recuperación. Mucha gente habla también, y es válido, de la transferencia y financiamiento del riesgo como un área que compone el proceso de la gestión del riesgo. Desde mi punto de vista y en lo personal, les repito, nada más me gusta trabajar con estos 4 componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el proceso de socialización de la gestión del riesgo, ¿sí? Muchas veces los simples mortales no entendemos qué es esto de la transferencia del riesgo. Entonces, yo me limito a trabajar en el análisis del riesgo, ¿sí? Análisis del riesgo, que no se confunda, y muchas veces sucede, con un análisis de riesgos, ¿sí? El análisis del riesgo, como bien lo decía el ponente anterior, pues bueno, quiere decir que hay que estudiar amenazas o peligros y vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Ya el análisis de riesgos, ¿sí? Eso ya implica realizar mapeos, atlas de riesgos, atlas de peligros y todas estas cuestiones. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, quisimos ilustrar como una pirámide los componentes de la gestión del riesgo. ¿Por qué? La base del proceso de la gestión del riesgo precisamente es el análisis. A partir del análisis podemos continuar con la siguiente. A partir del análisis de riesgo, nosotros vamos a obtener información para poder trabajar con todos esos componentes en las acciones de recuperación, en la reducción del riesgo, en la gestión de eventos adversos y en la transferencia del riesgo, ¿sí? Pero es fundamental, y es el primer paso para poder trabajar en la gestión del riesgo, el análisis, ¿sí? Siguiente. Una vez que tenemos un análisis de riesgo, entonces vamos a continuar trabajando con la reducción del riesgo de desastre, ¿sí? ¿Para qué vamos o cuál es el componente o cuáles son las áreas de oportunidad de la reducción del riesgo? De lo que se trata es de minimizar el impacto y de incrementar la resiliencia, ¿sí? Todos, bueno, no todos, ¿alguien me puede decir qué es la resiliencia? La capacidad de recuperación, pero también es la capacidad para poder enfrentar una situación adversa. Partiendo de ahí, después ya obtendremos la capacidad de recuperación, ¿sí? Bueno, entonces la reducción del riesgo se refiere a eso precisamente, minimizar impactos y aumentar resiliencia o capacidades, trabajar en las fortalezas del sistema, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Reduciendo vulnerabilidad. Ya han pasado ponentes y ponentes hablando de vulnerabilidad, de riesgos, de amenazas o peligros, ¿sí? Yo creo que sería estaríamos repitiendo lo que ya los demás ponentes han estado platicando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer también en el trabajo de la reducción de riesgos? Hay que incrementar la capacidad para prepararse, responder y recuperarse del impacto de un desastre. Y no solamente de desastres,
Porque también podemos tener situaciones adversas que no necesariamente tienen que generar un desastre, sino emergencias. Pero también para ello debemos estar preparados, ¿de acuerdo? Y todo el trabajo, generalmente, en este y en otros países, se lo dejan a las autoridades, lo cual a mí me parece de lo más equivocado. Siempre dicen protección civil, el ejército, la policía, la autoridad, el presidente municipal, el gobernador, el presidente, pero nosotros ¿qué hacemos por aumentar estas capacidades y por reducir nuestra vulnerabilidad? ¿Sí? Eso es un tema importante. Nosotros finalmente también somos partícipes o debemos ser partícipes de este trabajo. Somos una parte fundamental como sociedad, como universitarios, como empresas privadas. Somos parte fundamental del proceso, ¿de acuerdo? No podemos, yo siempre pongo un ejemplo cuando platicamos en las comunidades donde generalmente trabajo yo, que es cerca del volcán Popocatépetl. Imagínense que el Sistema Estatal de Protección Civil o la Dirección de Protección Civil en el Estado, habemos 75, 80 personas más o menos trabajando ahí, entre ellos administrativos. ¿Cuántos millones de habitantes hay en el Estado? Más o menos como 5 millones en promedio. ¿Cuántos nos tocan a cada uno de los que trabajamos en protección civil de estarlos cuidando? Yo soy muy malo para las matemáticas y para las cuentas, por eso estudié antropología. Pero alguna vez me hicieron ahí un promedio y nos tocaban como de a 200,000 a cada uno, ¿no? Yo no puedo andar detrás o delante de 200,000 habitantes, y mucho menos traerlos de la manita, ni tocando puerta por puerta para hacerles entender o para tratar de implementar esta cultura de la autoprotección o ejecutando medidas de prevención. No puedo andar junto con ellos, porque además no nada más son lluvias como ahorita, a veces es volcán, a veces es sismo, ¿sí? Y a veces son emergencias provocadas por fenómenos antrópicos, ¿no? Donde tiene que ver la mano del hombre. Y no podemos andar atrás de ellos o delante de ellos con un escudote protegiéndolos. ¿Cuál es la tarea? Que nosotros asumamos esa responsabilidad y ese papel, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, en el proceso de la reducción del riesgo debemos tomar en cuenta medidas de prevención y medidas de mitigación. Como bien dice ahí la lámina, las medidas de prevención son para impedir o evitar eventos adversos y las medidas de mitigación son estrategias para reducir los riesgos, ¿sí? Eso debemos tenerlo muy claro. En el proceso preventivo, lo que debemos tratar de hacer es impedir o evitar los eventos adversos, y por eso trabajamos, como decía, me voy a estar refiriendo al anterior ponente mucho. Debemos estar trabajando en planeación, en implementar, en crear, diseñar e implementar medidas que eviten que se presenten esos eventos adversos, ¿sí? Y esto, bueno, pues debe generar un equilibrio. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de qué amenazas o qué peligros se pueden prevenir y cuáles se pueden mitigar, ¿sí? Bueno, tenemos que se pueden prevenir derrames de hidrocarburos, se pueden implementar medidas de prevención para derrames de hidrocarburos, contaminación por desechos, contaminación industrial, derrumbes e inundaciones, ¿sí? Y también se pueden mitigar, o más bien se pueden establecer estrategias de mitigación ante terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, derrumbes o inundaciones. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los fenómenos naturales son los que se mitigan, aunque establecemos, y fue una discusión que tuve con uno de mis compañeros, que aquí está, por cierto, es que también prevenimos, tomamos medidas preventivas ante fenómenos naturales. Pues sí, tomamos medidas preventivas para salvaguardarnos, pero a lo que vamos con esas medidas es a la mitigación del impacto, porque la amenaza no la podemos evitar, ¿sí? La tormenta tropical Barry, ahí venía, y no podemos poner un escudito para que no entre a tierra,
y mucho menos soplar vientos en contra para que se fuera hacia otro lado. La tormenta ahí venía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Establecer e implementar estrategias para mitigar el impacto que pudiera tener. Afortunadamente, no tuvo la potencia que estábamos esperando. Afortunadamente se vino degradando y no generó el impacto que probablemente hubiera podido tener bastante negativo. Pero ante ello se tomaron medidas de mitigación previas, no durante. Durante ya, pues como decía mi maestro Ramón Peña, pues si no sabemos o si se saben la Magnífica y el Padre Nuestro, pues apúrenle a rezarlo porque quién sabe si les dé tiempo de hacer algo al respecto, ¿no? Los que no nos sabíamos ni la Magnífica ni el Padre Nuestro, pues estábamos perdidos y nos encomendábamos al osito Bimbo o a ver a quién, ¿no? Entonces, bueno, he ahí la diferencia entre las medidas de prevención y las medidas de mitigación. Debemos tener esto muy claro. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que muchos de ustedes seguramente conocerán, donde nos damos cuenta de la incapacidad de resistencia, ¿sí? Y de la incapacidad de recuperación, de lo que en otros ponentes los días anteriores han estado hablando mucho. Y sería redundar también en el tema, pero bueno, nunca está de más reforzarlo, porque finalmente eso es lo que tenemos que hacer, reforzar todos estos conceptos, reforzar todo este conocimiento para que nos quede claro y que sea parte de nuestra cotidianidad, sea parte de nuestra cultura ya. No vamos a implementar una nueva cultura, tenemos que reforzar la que ya tenemos. Otro ejemplo que utilizo mucho es en la escuela, y podrá sonar a un chiste bastante malo, en la escuela siempre nos enseñan matemáticas, español, geografía, historia, pero nunca nos enseñan, o pocas veces nos enseñaron, por lo menos en mi generación y la de muchos de ustedes, a cuidarnos. No nos enseñaron a protegernos, ¿sí? Únicamente nos decían, cuando cruces la calle, voltea para los dos lados para que no te vayan a atropellar. Y cuidado, es decir, medianamente estábamos a punto de que nos atropellaran porque en vez de decirnos, ¿te pasó algo? ¿Estás asustado? No, venía el trancazo, ¿no? Por tarugo, por no fijarte. Pero nunca nos daban una orientación. Nada más me dijeron, voltea para los dos lados para que no te vayan a atropellar. ¿Pero por qué? ¿Quién puede venir? ¿Quién puede estar? ¿O qué? ¿De qué se trata? ¿No? O luego llegábamos de la escuela con el ojo morado, los que eran peleoneros, porque yo no lo era, y nos decían, ¿te peleaste? No, me dieron ganas de pintarme los ojos para ver cómo me veía, ¿no? ¿Y con quién te peleaste? Pues con Juanito. Ay, ¿cómo con Juanito? Pues sí, es un niño bastante bueno y tranquilo. Pues ahora por pegarle a Juanito y ahí te va la siguiente, ¿no? Entonces, finalmente, nunca, de verdad créanme, nos han enseñado a protegernos. Yo creo que la única enseñanza para protegernos era, si te pegan, pégale. Y eso era lo único que nos decían. Pero eso no es protección, eso no es autoprotección, ¿sí? Bueno, entonces, el caso de aquí, de la ciudad de Armero, en Colombia, que ocurrió un desastre, realmente un desastre, porque llevaba todos los componentes del desastre. Esa incapacidad de resistencia, esa incapacidad de recuperación, esa vulnerabilidad tan alta, ese grado de exposición tan alto, ¿sí? Que provocaron o generaron condiciones de un riesgo enorme por estar asentados al pie de un volcán. Pero ese no era el problema. El problema era que estaban dentro del cauce de una barranca de ese volcán, del Nevado del Ruiz. Pero, diría conocido conductor de noticias, pero la noticia no es esa. La noticia es que la gente argumentaba que no sabía lo que tenían que hacer en caso de que el volcán entrara en actividad eruptiva. Y no sabían lo que tenían que hacer si es que esa actividad eruptiva provocaba un flujo de lodo o lajar y les impactara, como se ve aquí, ¿sí?
Pero esa no era la noticia es que efectivamente las autoridades de Colombia, de la Defensa Civil, habían implementado un programa preventivo, pero hubo problemas de comunicación. Ese es otro componente también de la gestión del riesgo, la comunicación y la socialización de todas estas estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue el problema, comunicación y socialización, y provocó esto. Y provocó el caso de una niña, Omaira, que estaba enterrada en los escombros en el flujo de lodo y permaneció así más de 24 horas y no pudieron hacer nada por ella. Lo más triste, desde mi punto de vista, es que, como ocurre con casi todos los medios de comunicación, llegaban y le sembraban los micrófonos. ¿Y qué le quieres decir a tu papá? ¿Y qué le quieres decir a tu mamá? ¿Y qué quieres? Qué triste, ¿no? Y la niña murió ahí y no pudieron hacer nada. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué pasó? Que no había planes adecuados de atención y de respuesta ante ese tipo de fenómenos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de vulnerabilidad. ¿Sí? Y la vulnerabilidad está determinada por 4 factores. Hay algunos que dicen que son 3, otros que son 5, otros que son hasta 8, pero bueno, de acuerdo a la red de estudios sociales latinoamericana de estudios sociales para la reducción de desastres, ellos hablan de 4 factores que componen la vulnerabilidad y que tienen que ver con ecológicos, con económicos, con físicos y con sociales. Debemos de tomar en cuenta estos 4 factores, pero el que a mí en lo particular y por la formación que tengo, me interesa, son los factores sociales. Los físicos se los dejamos al zapatero a tu zapato, los físicos se los dejamos a los científicos, ¿sí? Los ecológicos también los tiene que analizar otro grupo de gente, los económicos por consecuencia, pero a mí en lo personal el que más me interesa es el factor social. La siguiente, por favor. ¿Por qué me interesa más trabajar en el factor social? Porque es lo primero que debemos hacer, establecer el vínculo con la gente, establecer esa relación íntima con la población para poder rescatar sus necesidades en cuanto a seguridad, en cuanto a costumbres, en cuanto a cultura, en cuanto a socialización, organización, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué la vulnerabilidad social se incrementa? Por factores educativos, políticos y por factores ideológicos y culturales. Algunos ejemplos de estos factores: analfabetismo, falta de instrumentos de gestión, sentido de resignación. Ese es un factor con el que tenemos que estar batallando muchas veces. En las comunidades rurales sobre todo, ¿sí? Y me ha tocado verlo allá arriba con la gente del volcán, que dicen, y ustedes lo han visto por televisión, de repente dicen, pues si Dios dice que hasta aquí, pues hasta aquí. ¿Creen que es justo? Y yo les digo a esta gente, yo no creo que Dios, cualquiera que sea en el que crean, esté a favor de que a ustedes les pase algo, ustedes se mueran, ¿no? Finalmente, la intención de allá arriba, o de allá abajo, en muchos casos, es que no les pase nada, es velar por su seguridad, ¿no? Es que ustedes mismos se ayuden. Pero ellos tienen un gran sentido de resignación, además de otros factores ideológicos, como es la conceptualización de los volcanes o de las montañas como entes sagrados, como entes que proporcionan riqueza, beneficios y sobre todo que también proporcionan desarrollo, ¿sí? Hay que batallar también con esa parte, o no batallar, hay que aprender a visualizarlo también. Le comentaba también a otra de mis compañeras, hay que ponernos en el lugar de ellos, desde el punto de vista de la antropología. No hay que verlos como parte del problema, sino como parte de la solución. Pero para verlos como parte de la solución, hay que ponernos en el lugar de ellos, ¿sí?
y analizar, insisto, sus necesidades en cuanto a seguridad, ¿sí? Hay que ver qué es lo que a ellos les preocupa. Y entonces nosotros podremos diseñar estrategias adecuadas de autoprotección. Y sobre todo devolvérselas, porque la protección civil o la prevención de desastres, o la prevención de riesgos, o la gestión del riesgo, no se hace desde un escritorio, como ha sucedido, Yo generalmente soy autocrítico. Y les puedo decir que en este país, y en muchos otros, sobre todo de América Latina, la gestión del riesgo efectivamente se hace desde un escritorio. Que no conocemos muchas veces el lugar donde debemos hacer gestión del riesgo. Y a mí me da de repente mucha tristeza, no por ello quiero decir que así suceda, establecer miles y miles de normas sin tomar en cuenta las necesidades reales de los involucrados. Los vemos como objetos de estudio y no como sujetos. Aprendamos ya a verlos, los que estamos involucrados en esto, a ver a la gente como parte de la solución. Yo no puedo ir a la empresa de petroquímica básica a decirles, tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y si no cumplen con ello, ¡zas!, la sanción. Te inmovilizo, te clausuro, te multo, lo que sea. Pero ¿por qué mejor no lo orientamos? ¿Por qué mejor no detectamos sus necesidades? Y entonces trabajamos en conjunto para efectivamente realizar toda esta serie de normas. Que, repito, no creo que sea de esa manera, pues, ¿no? O sea, finalmente sí lo comentaba la persona que estuvo anterior, que detectan las necesidades, ¿no? Trabajan en conjunto con los trabajadores, valga la redundancia. Ese es el propósito de la gestión del riesgo, ¿sí? Y sobre todo, la socialización de toda esa información. La siguiente, por favor. Bueno, podemos ver y debemos tomar en cuenta y tener claro que la vulnerabilidad global, ¿sí?, en cuanto a los factores físicos, económicos, sociales, tiene que ver con el inadecuado uso de recursos. Porque también podemos tener muchos recursos, podemos tener todo el apoyo, pero si no los usamos adecuadamente, no tenemos la capacidad de reducir esa vulnerabilidad. También es un proceso dinámico. La vulnerabilidad no es estática. Conforme se va aumentando el desarrollo, la vulnerabilidad va creciendo. Pero también ese desarrollo implica que la vulnerabilidad pueda reducirse, ¿sí? Ahora, estos factores de vulnerabilidad sociales, económicos, físicos y ecológicos o ambientales no son aislados, están concatenados, tienen que ver unos con los otros. Pero por eso se debe trabajar en un ambiente de multidisciplinariedad, de interinstitucionalidad. No podemos nosotros, Protección Civil, trabajar solitos. Necesitamos de las universidades, necesitamos de la iniciativa privada, necesitamos de la sociedad. Ese es un punto álgido, necesitamos de la sociedad. Muchas veces me ha tocado ver que igual llegan los reporteros a la zona del volcán o a donde esté ocurriendo algún fenómeno natural. Oiga, y a usted le han informado, usted sabe lo que tiene que hacer para evitar esto. Si hace erupción, ¿usted sabe lo que tiene que hacer? No, pues a mí nunca me han dicho. Pero yo le preguntaría a esa gente, a esas personas que hacen ese tipo de declaraciones, la siguiente pregunta como reportero que yo le haría: oiga, ¿y usted se ha informado? ¿Usted ha preguntado qué es lo que tiene que hacer? Porque resulta que esa persona es la que nunca va a las reuniones, es la que nunca va a las pláticas que nosotros damos. Y no podemos, insisto, ir puerta por puerta tocando para decirle: señor, señora, en caso de que haga erupción el volcán, estas son las medidas que debe tomar. No podemos. Entonces también es una corresponsabilidad. Nosotros como sociedad civil debemos
comprometernos a asumir nuestro pedacito de responsabilidad en la gestión del riesgo. Bueno, para poder disminuir la vulnerabilidad o reducirla, debemos tomar en cuenta la fortaleza organizacional, la historia colectiva y el contenido educativo. Hace poco, algunos años, hubo precisamente una reforma a los libros de texto, que antes no hablaban de protección civil ni de prevención de desastres. Ahora ya tienen contenidos sobre protección civil y prevención de desastres. Pero resulta que estos contenidos de los libros de texto tienen 3 párrafos de protección civil o de prevención de desastres o de medidas de seguridad, siendo que debería de ser un compendio sobre prevención de desastres, sobre gestión de riesgos, desde el preescolar, pasando por la primaria, secundaria, universidad, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos sabido de situaciones adversas en las universidades, en los laboratorios sobre todo, ¿no? Que ya hubo derrame de tal sustancia, que ya hubo fuga de gas. ¿Cuántas veces no hemos sabido de situaciones en empresas donde también se presentan accidentes, ¿sí?, por un mal manejo del riesgo? Y ese mal manejo del riesgo, aparte de generar la emergencia o el desastre, pues también es un problema de desarrollo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta los contenidos educativos. Yo les decía, bueno, es que ni siquiera debería de ser nada más parte de la materia de ciencias sociales o de civismo. Protección civil o prevención de desastres debería ser una asignatura como tal, para que nos enseñen ahora sí cómo protegernos. La historia colectiva. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la historia colectiva? Hace poco fuimos a hacer un estudio en una comunidad que se llama Sexta Guadalupe, por allá por el municipio de Petlalcingo, en el rumbo de Acatlán de Osorio, que estaba brotando agua de repente, una tierra muy seca, y de repente de la noche a la mañana, casi, bueno, hará año y medio, empezó a brotar agua. Y los pozos que ellos tenían, pocos pozos, que además estaban perforados a 18 metros, pues siempre mantenían un espejo de agua como de 3 metros, nos decía la gente. Y al cabo de un año estaban a flor de tierra, ¿sí? Entonces decían, es que estamos preocupados. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué tal si se empieza a inundar la población? Yo les decía, miren, de entrada, denle gracias a Dios de que tienen agua. Si nunca han tenido, pues denle gracias a Dios. Ahora, lo que hay que hacer es una obra hidráulica para que esa agua la podamos aprovechar y generemos desarrollo para la comunidad. Pero resulta que investigando, junto con otro compañero, nos dimos cuenta, y con la gente de Senapred, de riesgos por inundación, nos dimos cuenta que estaban asentados en una cuenca. Alrededor hay bastante agua, en los poblados cercanos. Y es muy curioso, porque entre cerros llenos de nopales y cactus había yacimientos de agua, había manantiales. Entonces uno, ¿cómo es posible? Pero toda esa agua, o gran parte de esa agua, se estaba filtrando, ¿sí?, y estaba empezando a brotar en el otro poblado, en Guadalupe Sexta. Total que ahí sí le voy a hacer un reproche a la gente de riesgos por inundación, que como no me acordé de hacérselo ayer al maestro Salas, decirle, pues qué hubo con nuestro estudio, ¿no? Ya terminó y ya lo analizaron y creo que ya lo redactaron bien y no nos lo han enviado. Y lo peor del caso es que la gente nos dice, oigan, ¿y qué pasó? Y yo, pues ya le hubieran puesto tubos al agua, ¿no? Para poder aprovecharla. Y todas esas cuestiones, además de estar llenas de anécdotas simpáticas, como persecuciones de abejas y picoteos y pasar noches malas en los lugares de hospedaje, debemos regresarle eso a la gente. Es importante regresarle eso a la gente.
para que ellos estén conscientes de la situación en la que están parados, ¿sí? Bueno, la siguiente, para que no me empiecen a enseñar tarjetitas, porque ya les dije que yo sí me enojo cuando me empiezan a enseñar tarjetitas. ¿Cuáles son las estrategias o cuáles son los factores que debemos contemplar o empezar a aplicar y que de cierta manera en Puebla los estamos empezando a trabajar, o ya tenemos tiempecito trabajando, para poder desarrollar una adecuada gestión del riesgo? Bueno, primero, hay que convertir la gestión en política de Estado, ¿sí? Y para eso, yo, Luisito Martínez, no puedo trabajar solo en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo entiendo poco de políticas de Estado, ¿sí? Pero hay que acercarse a la gente apropiada para que hagan políticas de Estado, ¿sí? ¿Qué debemos implementar o cómo podemos convertir la gestión en política de Estado? Bueno, pues elaborando o exhortando a que se elaboren programas estatales y municipales de protección civil. Porque muchas veces la protección civil en este y en otros países es requisito, no es voluntad, es requisito. Hay que legislar en materia de prevención de desastres, en materia de protección civil, porque insisto, pareciera requisito, ¿sí? Pero aunque esté legislado y aunque haya una ley general de protección civil, ¿qué falta? Para que toda ley funcione, ¿qué es lo que falta? ¿O qué tiene que contener? Un reglamento, porque sin un reglamento, una ley, pues es como la mayoría de las que hay, ¿no? Nos la pasamos por el arco del triunfo, y hasta muchos he escuchado que dicen, pues las leyes se hacen para violarlas. Qué bueno que no son nuestras hijas o nuestras hermanas, ¿no? Porque entonces nos metemos en problemas. Bueno, hay que legislar al respecto, y además hay que hacer un fortalecimiento técnico, hay que darle recursos a toda esa gente que se dedica a la investigación, a todos aquellos que hacen estudios, como lo que ayer vimos, por ejemplo, con el doctor Juanalo, que me parece muy interesante, pero hay que darle recursos. Pero además, quienes hacen investigación tampoco deben ser mártires y víctimas de que el Estado no les da recursos. Hay que generar nuestros propios recursos. Estamos aprendiendo a autoprotegernos. Entonces, así como nosotros debemos generar nuestras propias estrategias y nuestras propias fortalezas, también aquellos que se dedican a la investigación deben generar sus propios recursos de investigación, ¿sí? Yo creo que ya basta de quejarnos en ese sentido y debemos asumir nuestra responsabilidad. Bueno, otra parte es fortalecer la capacidad local para la gestión. ¿Cómo fortalecemos la capacidad local para la gestión? De repente son términos como rimbombantes y medio extraños que a veces ni yo mismo entiendo. En esta parte de la presentación me ayudó una compañerita que cuando me enseñó todo esto le dije, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? A ver, dirían por ahí, presta para andar iguales, ¿no? Porque no le entiendo muy bien el asunto. Después de días y días de analizarlo, dije, bueno, pues, ¿cómo podemos fortalecer la capacidad local? Hay que establecer estrategias de inclusión social. ¿A qué nos referimos? A que la prevención de desastres o de emergencias, insisto, no se hace desde el escritorio, no la hacemos nada más la protección civil, debemos hacerla todos nosotros. Hay que incluir a todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Todos somos actores fundamentales de esta puesta en escena, ¿de acuerdo? Todos llevan su corresponsabilidad y todos tendrán su pedacito de gloria, ¿sí? Pero además de esa inclusión social de los sectores, social, privado, político, académico, ¿quién más? ¿A quién más debemos incluir? Grupos vulnerables. Pero siempre decimos, o siempre hemos escuchado, hay que tomar en cuenta a los adultos mayores, ¿sí? A los de capacidades diferentes, ¿sí? Y a los niños, y a los que tenemos entre 25 y 45 que nos cargue el payaso, ¿no? Porque nosotros no somos un grupo vulnerable. Díganme si no es cierto.
Pero además hay que contemplar, que ahora está de moda, que para mí no es una moda, claro, el enfoque de equidad de género. Hay que contemplar esa situación también. Todos estamos expuestos y todos tenemos capacidades y fortalezas, pero resulta que siempre se nos ha hecho creer, y ojalá un día todavía me toque verlo, que dejemos de decir, es que yo soy hombre y yo sé cómo actuar, tú nomás sígueme, ¿sí? Y hay cuestiones ahí culturales, sobre todo en este país, bueno, en Latinoamérica, que han demostrado que la mayor pérdida de vidas frente a desastres son mujeres. ¿Por qué? Porque no las dejamos actuar. Ah, pero eso sí, tenemos un matriarcado, déjenme decirles, O sea, finalmente quien lleva las riendas, no sé en otros países, pero seguramente sí, en este país son las mujeres. Efectivamente. Pero también tenemos un marcado síntoma de machismo, porque las decisiones las tomamos supuestamente nosotros, Pero la mayor pérdida de vidas ha sido de mujeres, y tiene que ver con muchos aspectos, desde la forma de vestir, la forma de actuar y el espacio que se le da para tomar decisiones. Yo no me muevo si mi marido no se mueve. Si nos ahogamos todos, ¿sí? Pero tampoco las dejamos intervenir en el proceso de la toma de decisiones, ni en el proceso de la formulación de estrategias. Ahí es donde también debemos tomar en cuenta las estrategias de inclusión social. Bueno, hay que promover la cultura de la autoprotección y les repito, no es crear una nueva cultura, es la que ya existe, la que todos tenemos, ¿sí? Analizando nuestras necesidades. Y una parte fundamental, si le quieres dar clic, por favor. Digo, esta parte para mí es la más importante. Una parte fundamental son los talleres comunitarios. Debemos trabajar con la gente. Si nosotros hacemos gestión de riesgo desde nuestro escritorio o desde nuestra oficina y llegamos con un plan de prevención y con un plan de atención de emergencias, la gente no va a saber qué hacer. Y por eso han sucedido grandes desastres y catástrofes en todo el mundo, ¿sí? Porque no los tomamos en cuenta. Y hay que hacerle ver a todos los sectores cuál es la corresponsabilidad que tienen, ¿sí? También otro punto importante es reducir la generación del riesgo y el impacto de los desastres. ¿Cómo? Adoptando políticas de gestión de riesgo, ¿sí? Implementando planes de acción interinstitucionales, porque resulta que siempre o casi siempre, cuando se va a presentar un fenómeno, cada quien hace lo que se le pega la gana y no hay un trabajo interinstitucional. ¿Sí? A mí me ha tocado ver situaciones en las que gente me llama por teléfono y me dice, después de la ocurrencia de un sismo, ¿hay alguna instrucción? Sí, mira, tenemos que hacer esto y esto. Y hacen exactamente lo contrario. O hacen otra cosa, o ellos implementan sus planes de intervención, ¿sí? Que a lo mejor son buenos, pero no hay una coordinación, no hay un trabajo interinstitucional. Y cada quien toca su instrumento como Dios le dé a entender, ¿sí? Siguiente. Otro factor importante es mitigar el riesgo por medio de la planeación. Y eso lo señalábamos desde un principio. ¿Cómo mitigamos el riesgo? Hay que reducir la vulnerabilidad a través de la comprensión del riesgo. Si nosotros no comprendemos el riesgo y no hacemos un análisis adecuado, no vamos a poder trabajar en planeación, ¿sí? Esto es un factor también muy importante. Hay que hacer también fortalecimiento de la investigación en gestión del riesgo. Resulta que queremos hacer gestión del riesgo, pero no hacemos investigación. Todo el trabajo que se hace en la universidad es bastante importante. Yo ayer, de verdad, tenía el gusto de conocer al doctor Juan Alo, de oídas y por pláticas con otros compañeros, pero no conocía su trabajo. Y eso es comprensión del riesgo, ¿sí? Y se está fortaleciendo la investigación en gestión de riesgo, ¿de acuerdo?
Hay que delimitar responsabilidades también públicas y privadas. ¿Cómo? Implementando estrategias integrales, ¿sí? Aclarando formas y mecanismos de participación. A ti te toca hacer de aquí para acá y a mí de aquí para acá. También. Porque de repente dejamos de pensar en zapatero a zapatos y resulta, como decían hace un momento, somos todólogos, ¿sí? Y apenas, después de la moda del volcán, la semana pasada, le comentaba a un amigo, truena el volcán y todos son vulcanólogos, o somos vulcanólogos. Empieza a llover y todos somos meteorólogos. Hay un sismo y todos somos sismólogos y no le dejamos su lugar a quien lo debe analizar, ¿sí? Yo escucho en todos los medios de comunicación con el volcán. Amarillo fase 3 y presenta tremores de alta frecuencia y sismos volcanotectónicos con magnitud 2.4. ¿Qué otro tipo de tremores hay? Espasmódicos, ¿verdad? Cuando yo leí espasmódicos dije, qué barbaridad, ¿qué es eso? Y todos tenemos acceso a esa información, ¿verdad? Pero nos hemos puesto a pensar, ¿qué es eso? ¿Alguien se ha preguntado? Solamente una persona se dio a la tarea de preguntar, oye, ¿y ese boletín del Senapred qué significa? Ah, mira, los tremores son estos, los de alta frecuencia son estos, los espasmódicos son estos. Hasta dijo muy simpáticamente, es como si se echara un sapo el volcán. Sí, si así lo quieres entender, así es. Punto. Y eso es un factor importante, socializar la información. Porque yo todas las presentaciones anteriores me resultan interesantes, ¿sí? Pero a muchas de ellas no les entendí, porque debe haber un interlocutor entre toda esta gente que investiga y analiza y los simples mortales que no entendemos esas cosas. A mí me empiezan a hablar de fórmulas y ya perdí, ¿no? No entiendo. Entonces hay que trabajar en diseñar estrategias o modelos de comunicación y socialización del conocimiento técnico. Bueno, promover acciones locales de concientización, esa también es la parte ya final de la gestión del riesgo. Todo ese conocimiento que se genera hay que socializar, hay que concientizar a la población, hay que hacerle entender que se encuentra en una situación de riesgo. Si no hacemos eso, todo nuestro proceso de gestión o todo nuestro proceso de análisis no sirvió, ¿sí? Y bueno, por último, siguiente, tenemos que entender o debemos ver la gestión del riesgo, ¿sí? O el riesgo como una posibilidad o una oportunidad para el desarrollo, pero un desarrollo sostenible o sustentable. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Hay que cubrir las necesidades actuales sin comprometer los recursos de generaciones futuras, para que ellos mismos sigan sosteniendo esa continuidad del proceso, ¿sí? ¿En qué basamos el desarrollo sostenible? En desarrollo cultural, estabilidad del decoro político, crecimiento económico y protección de los recursos, ¿sí? Ese es el desarrollo sostenible, así de simple. ¿Cómo vinculamos o cómo se relaciona la gestión del riesgo y el desarrollo? Siguiente, por favor. Bueno, pues desde el punto de vista de algunos estudiosos del tema, y comparto este gráfico, debemos ver la gestión del riesgo como oportunidades para el desarrollo. ¿De qué manera? Hay que relacionar o hay que vincular el ámbito del desarrollo con el ámbito del desastre, pero siempre vamos a tener dos perspectivas, un ámbito negativo y un ámbito positivo, ¿sí? Dependiendo, ahora sí que dependiendo, todo está en función del cristal con que se mire. Pero generalmente ocurre que tenemos la visión negativa. El desarrollo puede aumentar la vulnerabilidad. Empezamos a construir desordenadamente, edificios muy altos, zonas altamente sísmicas, de inundación, etcétera, 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 y entonces el desarrollo aumenta la vulnerabilidad. Efectivamente, estamos más expuestos si no hay una planificación adecuada. Y
Los desastres también pueden retrasar el desarrollo. Efectivamente, si hay un desastre, retrasa todo el proceso de desarrollo. Si el gobierno o quien tenía que hacerlo determinó una tasa de crecimiento del 4.7% anual, etcétera, etcétera, tampoco soy economista, si ocurre un desastre, se va para atrás. Nuestra perspectiva de crecimiento se va para atrás, porque entonces lo que nosotros teníamos contemplado para crecer, lo vamos a tener que invertir en rectificar. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el ámbito negativo. ¿Cuál es el ámbito positivo de la gestión del riesgo y el desarrollo? Bueno, pues que el desarrollo puede reducir la vulnerabilidad y efectivamente las tecnologías se van modificando, se van rediseñando y nos permiten o nos permitirían tomar medidas más adecuadas. Pero también los desastres pueden proporcionar oportunidades de desarrollo, ¿sí? Áreas de oportunidad en las cuales podemos trabajar. Un desastre, eso sí se los digo, y una emergencia siempre nos va a enseñar nuestro punto débil o nuestra área de oportunidad en la cual debemos trabajar. Pero muchas veces lo que hacemos es ya ocurrió y no tomamos nota de lo que debemos trabajar y lo que debemos mejorar. Ayer escuchaba nada menos gente de Veracruz que decía, ahora sí se me echó a perder mi colchón, todos mis aparatos, todo lo que tenía yo abajo, a nivel de piso, se me echó a perder. Señora, si ya sabe que cada año llueve, o señor, pues ¿por qué no suben sus cosas? Así de simple, ¿no? Bueno, no es eso el punto en cuestión. Pero si ya sabemos que cada año llueve y cada año impacta a esa población, ¿por qué no tomamos medidas? ¿Por qué no encontramos las áreas de oportunidad? Porque no nos interesa también como sociedad. Y entonces nos convertimos en damnificados profesionales, ¿eh? Yo veo que cada año se entregan cobijas, en noviembre, diciembre, enero, se entregan cobijas y cobertores en zonas vulnerables a heladas o a temporadas frías. ¿Cuánto dura una cobija? ¿11 meses? Y resulta que después ya tenemos una paca de cobijas porque cada año nos dan. Seamos responsables en esa parte, ¿no? No seamos damnificados profesionales. Bueno, entonces, yo creo que si empezamos a tener esa visión positiva ante los desastres y ante el desarrollo, la gestión del riesgo y la protección civil y la prevención empezarán a caminar adecuadamente, ¿sí? Pero hasta que nuestras máximas autoridades y nosotros mismos no veamos esto como una oportunidad o un área de oportunidad para nuestro desarrollo personal, no económico, para nuestro crecimiento personal como sociedad, como sistema social, no vamos a tener la oportunidad de enfrentar esas situaciones. Siguiente. Quiero terminar con una imagen de mi maestro, de mi mentor, donde quiera que estés. Y él decía, en algún momento dijo, hay pequeños hechos sin importancia en la vida cotidiana que uno olvida injustamente y empezamos a perder ahí la memoria histórica. Pero cuando son recuperados, tienen un nuevo valor. Eso, en pocas palabras, créanme, y así de simple, es la gestión del riesgo. Se lo dedico a él porque de él aprendí mucho, mucho de lo que yo ahora les estoy platicando. Donde quiera que te encuentres, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al antropólogo Luis Miguel Martínez Ordaz. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, si así lo hubiere, con las personas encargadas de recibir estas preguntas. No sé si ya las tengan para que podamos iniciar. Bueno, vamos a comenzar. Si en el transcurso de esta pregunta hubiera alguna otra, pues me la harían llegar, por favor. ¿Cuáles considera que son los principales factores sociales que dificultan una adecuada gestión del riesgo en México? Los principales factores sociales. Yo creo que debemos empezar, como lo mencioné, por la educación.
La educación es importantísima. Si nosotros no empezamos a educar a nuestros niños desde niveles de ligas menores, diría yo, los niños no van a conceptualizar o no van a ser parte de su cotidianidad o de su mentalidad la cuestión de la prevención, ¿sí? Ese es uno de los factores más importantes, la educación. Hay que incidir en la educación. Y otro factor es el ideológico-cultural. Ese también es muy importante de trabajar. Si nosotros no le ofrecemos una alternativa a la gente que piensa, ¿sí?, que es designio divino los desastres, entonces no vamos a poder cambiar su perspectiva o su percepción. Pero eso sí, hay que respetar usos y costumbres, finalmente. Muchas gracias. Dice así, en los procesos de reubicación del hábitat, estrategia necesaria ante riesgos no mitigables, mencionada por todos, pero que queda en un terreno de nadie, la vulnerabilidad social es uno de los aspectos más importantes. Según su experiencia, ¿qué factores y quiénes deberían tenerlo en cuenta para resolver esta problemática? Bueno, en ese sentido, como lo mencioné, y siempre hago hincapié en eso, debemos tomarlo en cuenta todos los factores, generando desde la administración pública o el sector público, definiendo estrategias, ¿sí?, de mitigación, definiendo estrategias de protección, definiendo estrategias de prevención. Pero nosotros no somos todólogos, no somos expertos. Necesitamos de la comunidad académica que haga estudios para poder entrarle a esa área que efectivamente muchas veces es terreno de nadie, ¿sí? Y además, la corresponsabilidad de la gente, insisto. O sea, finalmente todos tenemos que ver en ese proceso, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Si yo sé que vivir al pie de una ladera es peligroso, no voy a ir a vivir ahí, pero si es la única opción, ¿sí?, o si ya estoy asentado ahí, debo tomar medidas. Y yo, autoridad, te voy a enseñar cómo tomarlas. Pero no son medidas que yo inventé, son medidas que la comunidad investigadora me dio a mí. Entonces, todos, créanme, todos tenemos parte en la reducción de la vulnerabilidad. Bien, muchas gracias. Pues a nombre del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el maestro Alfonso Esparza Ortiz, el director de Protección Universitaria, el ingeniero Octavio Efrén Vázquez López, hará entrega de un reconocimiento a la valiosa participación del antropólogo Luis Miguel Martínez Ordaz, así como un presente por su destacada contribución en este congreso. Demos un aplauso.